¿Cuándo fue la última vez que te despertaste sin ese peso en el pecho? No lo pienses rápido. Piénsalo de verdad, porque hay personas que llevan tanto tiempo con la ansiedad instalada que ya no recuerdan cómo se siente el pecho sin ella. El peso llegó tan despacio, se fue quedando con tanta naturalidad que en algún punto dejó de ser algo que sientes y se convirtió en algo que eres. Y ahí está el problema, porque cuando la ansiedad deja de ser una emoción que viene y a menos y se convierte en el fondo constante de todo, ya no la llamas ansiedad, la llamas responsabilidad, la llamas soy así, la llamas es que tengo mucho en qué pensar, la llamas personalidad. Y no se le habla a Dios de ella, porque no parece un problema espiritual, parece solo la vida. Respira. Lo que escuchas hoy fue hecho para la persona que ya no recuerda cómo es estar quieta por dentro. Y lo que Dios dice sobre eso, no como consejo religioso, sino como verdad real, lo cambia todo. Quédate, déjame describirte algo que quizás reconoces sin haberlo nombrado nunca exactamente así. No es el ataque de pánico que todo el mundo puede ver. No es la crisis que te deja sin funcionar. Es algo más silencioso y en cierto modo más difícil, porque es invisible, porque es constante, porque aprendiste a operar encima de ella como si fuera parte normal del equipo. Es el zumbido de fondo que está ahí cuando te despiertas, que está ahí mientras desayunas y ya estás pensando en todo lo que tiene que salir bien hoy, que está ahí en la reunión, en el tráfico, en la cena con la familia, tapado por el movimiento y la conversación, pero ahí, que está ahí cuando te acuestas y el cuerpo está horizontal, pero la mente sigue vertical, procesando, calculando, anticipando. ¿Cuántas noches llevas acostándote con eso? No te pido que hagas la cuenta exacta, solo que te permitas reconocer que llevas mucho tiempo con un nivel de activación interna que no debería ser el estado normal de un ser humano y que de alguna manera se volvió el tuyo. Sé que no es fácil hablar de esto, especialmente cuando llevas años de fe, porque hay una vergüenza particular en admitir que vives con ansiedad crónica cuando se supone que deberías tener paz, cuando llevas décadas creyendo en el Dios que dijo, no se turbe vuestro corazón, y el corazón sigue turbado, cuando sabes de memoria los versículos sobre el descanso, y el descanso no llega, y entonces aparece la explicación que lo cierra todo para no tener que seguir mirando. Así funciono yo, siempre preocupado. Es mi personalidad, no un problema espiritual. A muchos cargan eso en silencio, por años. La convicción de que la ansiedad es parte del carácter, no una carga que se puede soltar. La sensación de que así eres, y que pedir a Dios que lo cambie es pedir algo que no tiene sentido, porque así veniste al mundo. No estás perdiendo la fe, estás agotado de cargar algo que nunca fue tuyo, para siempre. Y hoy, en este espacio, vamos a hacer algo que quizás no hiciste nunca con esa ansiedad normalizada. Vamos a ponerla delante de Dios por su nombre real, sin disfraz. Quiero que entres en una imagen antes de entrar en el versículo. No la analices, tan solo entra en ella. Son las 2 de la madrugada. La casa está en silencio. El silencio que debería ser descanso, pero que en realidad es el momento donde el ruido interno se escucha. Más fuerte porque ya no hay distracciones externas que lo tapen. Estás acostado, en el cuerpo no se mueve, pero la mente está completamente despir a menos y está trabajando. Está repasando la conversación de ayer, que no terminó bien. Está calculando si el dinero va a alcanzar. Está pensando en el hijo que no respondió el mensaje de hace 3 días. Está anticipando el problema que todavía
no llegó, pero que la mente ya está procesando como si estuviera aquí. Y en algún momento, en medio de todo ese movimiento interno, hay algo que preguntas, casi sin querer, casi en silencio, que nadie más escucha. ¿Cuándo voy a dejar de ser así? Esa pregunta específica, es la más honesta que dijiste en mucho tiempo, porque implica que ya sabes que no debería ser así, que hay algo en ti que reconoce que este nivel de activación constante no es lo que fuiste diseñado para cargar, que el peso que llevas en el pecho debería poder soltarse en algún momento, y que hace tiempo que no puedes. Pedro lo sabía, no, de manera teórica, de manera personal. Este hombre conoció la ansiedad de los que tienen mucho en qué pensar. Conoció el miedo real, el que se siente en el estómago cuando algo importante está en riesgo. Conoció las noches donde el pensamiento no para. Y desde ese lugar, desde la experiencia de alguien que vivió la presión y el miedo y la traición y el fracaso y la restauración, escribe algo que lleva 2000 años llegando exactamente a las 2 de la madrugada, de personas como tú, han echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. En Primera de Pedro 5, versículo 7. Quiero que te detengas en el verbo, no en la idea general, en el verbo específico. Echando no dice han sintiendo menos ansiedad, no dice han pidiendo que la ansiedad desaparezca, no dice en trabajando para reducir la ansiedad, dice echando, han trasladando, han moviéndola de un lugar a otro, desde donde está ahora, instalada en ti, normalizada, confundida, con personalidad, hacia alguien que puede sostenerla de una manera que tú no puedes. Y hay algo en esa imagen que necesita más atención. Toda vuestra ansiedad, no la parte razonable, no la ansiedad que ya superaste, no la que todavía tiene nombre y causa clara en toda, incluyendo la que ya no recuerdas de dónde vino, incluyendo la que confundiste con carácter, incluyendo la que lleva tanto tiempo instalada que ya sientes que formas parte de ella más de lo que ella forma parte de ti. Toda esa también se puede echar. Y ahora, la razón por la que esto no es solo una técnica espiritual de manejo del estrés, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra griega original para cuidado aquí es meló, que describe la preocupación activa de alguien por otro, no la preocupación pasiva de quien simplemente nota que algo existe, la preocupación activa de quien está involucrado, atento, presente, interesado. Dios no está observando tu ansiedad desde afuera con neutralidad clínica. Está activamente interesado en ti. Tu estado interno le importa. La carga que cargas en el pecho le importa. El zumbido que llevas de fondo desde hace tanto tiempo, eso también le importa. No porque seas un proyecto espiritual que necesita mejora, sino porque eres alguien a quien Él ama con la clase de amor que no puede ser indiferente al sufrimiento de quien ama. Ahora quiero nombrarte algo que la ansiedad crónica hace y que ningún versículo sobre la paz puede resolver hasta que no se nombra. La ansiedad normalizada no solo afecta la salud mental y el cuerpo, afecta la relación con Dios. Cuando vives con ese nivel constante de activación interna, la oración se vuelve difícil. No porque no quieras orar, sino porque la mente ansiosa no puede quedarse quieta el tiempo suficiente para recibir. La adoración se vuelve mecánica. La Biblia entra, pero no aterriza. Los versículos sobre la paz suenan bien, pero rebotan en la superficie
porque hay demasiado ruido adentro para que puedan llegar más profundo. Y con el tiempo, sin que nadie lo planee, la vida espiritual empieza a sentirse vacía, a menos n, o porque Dios se haya ido, sino porque la ansiedad bloqueó el canal por donde Él entra. Eso no es falta de fe, es una consecuencia fisiológica real del estrés crónico que tiene nombre en la neurociencia, a menos, y que Dios vio antes de que la neurociencia existiera. El profeta Isaías lo describe así. Desde el Antiguo Testamento, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40, versículo 29. No dice, en Él explica por qué estás cansado. Dice que da esfuerzo, que actúa sobre el agotamiento con provisión directa. Que la persona que llegó al límite, que ya no tiene fuerzas para funcionar de la manera que se exige a sí misma, recibe algo que no podía producir por su cuenta. Eso está disponible para ti, ahora mismo, no después de que te pongas en orden, no después de que resuelvas la fuente de la ansiedad. Ahora, en este estado, con este nivel de activación, con este peso que llevas de fondo, respira. No un respiro de cortesía, un respiro real. Deja que el pecho se abra, deja que los hombros bajen, deja que, por un momento, la mente deje de trabajar y el cuerpo recuerde cómo es estar quieto. Solo un momento. Eso es suficiente para empezar. Ahora, reflexiona. Quiero hacerte la pregunta que más importa hoy. Cuando decidiste que la ansiedad era parte de quién eres, no la decisión consciente, esa no existe. La decisión gradual, el momento acumulado de tantas veces que dijiste, soy ansioso, como descripción de identidad, en lugar de como descripción de un estado que puede cambiar. Las veces que alguien sugirió que quizás no tenías que vivir con ese nivel de tensión en menos, y algo en ti lo descartó antes de que terminara de procesar la idea. Cuando la ansiedad dejó de ser algo que tienes y se convirtió en algo que eres, porque hay una diferencia enorme entre esas dos frases. Y esa diferencia es exactamente donde vive la posibilidad de cambio. La ansiedad que tienes puede ser echada. La ansiedad que eres no puede, porque ya no hay separación entre tú y ella. Se volvió identidad. Y atacar la identidad se siente como atacar a la persona. Eso es lo que el tiempo hace con el dolor no procesado. Lo naturaliza, lo integra, lo convierte en personalidad. Y entonces protegemos nuestra ansiedad como si fuera parte de nosotros, porque a estas alturas, sin ella, no sabemos bien quiénes somos. Sé que eso suena fuerte, pero quiero preguntarte algo más suave. ¿Hay algo que la ansiedad crónica te está costando, que ya no calculas, porque dejaste de verlo como costo? El sueño que no descansa completamente, la presencia que das a medias, porque la mente siempre está en otro lugar, la capacidad de disfrutar algo sin que la parte que anticipa problemas intervenga antes de que termine, la conexión real con las personas que amas, esa conexión que requiere estar completamente presente y que la ansiedad hace casi imposible de manera sostenida. ¿Cuánto tiempo llevas pagando ese precio sin llamarlo precio? Hay algo más que quiero nombrar. La ansiedad crónica en América Latina, a menos, y específicamente en las comunidades hispanohablantes, tiene una textura particular que pocas veces se habla en los espacios de fe. Es la ansiedad del que sostiene a otros, del que no puede darse el lujo de desmoronarse, porque hay personas que dependen de que él o ella funcione, del que aprendió desde temprano que su propio bienestar emocional era secundario frente a las necesidades de la familia, del que lleva décadas siendo el fuerte, y que en secreto está agotado de serlo. Muchos cargan eso en silencio por años, y hay una creencia que se instala en el centro de esa carga, que la ansiedad es el precio de amar bien, que si te preocupas menos, es porque te importa menos,
que el que no vive con ese peso constante es irresponsable, superficial, desapegado. Pero Dios nunca te pidió eso. La carga que llevas, la que confundiste con responsabilidad, con amor, con quien eres, no era toda tuya. Para empezar, parte de ella te correspondía. Pero la parte que se fue acumulando con los años, la que ya ni tiene origen claro, la que se pegó al pecho y ya no suena como miedo, sino como fondo constante, esa nunca fue diseñada para quedarse en ti permanentemente. Fue diseñada para ser echada. Dios no te ha olvidado. Y el cuidado activo que tiene por ti incluye también esto: el zumbido de fondo, el peso en el pecho, la mente que no para a las 2 de la madrugada. Todo eso entra en él, toda vuestra ansiedad de Pedro. Todo eso puede ser echado a hoy. Cierra los ojos. Respira. Despacio. Sin apresurarte. A hoy. Llegamos desde el zumbido, desde el peso en el pecho, que ya olvidamos que es peso, porque siempre está ahí. Desde la mente que no para, y el cuerpo que aprendió a funcionar encima del cansancio, como si fuera normal. Desde ahí llegamos, y eso es suficiente. Vamos a orar. Padre, aquí estoy. No con la versión tranquila y ordenada que me gustaría traerte, con la versión real, la que llega con el zumbido activo, con los pensamientos que siguen trabajando, aunque estoy tratando de orar, con el peso en el pecho, que ya no recuerdo bien cómo llegó ahí, pero que sé que lleva mucho tiempo instalado. Desde aquí te hablo hoy. Señor, quiero confesarte algo que nunca formulé exactamente así. En algún punto dejé de ver la ansiedad como algo que cargo y empecé a verla como parte de lo que soy. La llamé personalidad. La llamé responsabilidad. La llamé soy así. Siempre fui así. Así funciono. Y al darle ese nombre le di también permanencia, como si fuera una característica inmutable en lugar de una carga que se puede soltar. Perdóname por haber confundido lo que cargo con lo que soy, porque no soy mi ansiedad. La cargo, pero no soy ella. Y hoy quiero poner la diferencia en práctica. Hoy quiero echarla, no en abstracto, tan concretamente, pieza por pieza, con nombre y apellido. Padre, te entrego el miedo al futuro que vive de fondo en todo, el que no tiene un objeto específico, siempre. A veces es solo una sensación difusa de que algo puede salir mal, de que el equilibrio que logré sostener es más frágil de lo que parece, de que basta un diagnóstico inesperado, una llamada a deshora, una crisis que no anticipé, para que todo lo que construí con tanto esfuerzo empiece a tambalear. Ese miedo difuso, sin nombre claro, que lleva años siendo el color de fondo de mis días, te lo entrego hoy. Te entrego la ansiedad del que sostiene a otros, el cansancio específico de ser el fuerte, de ser el que resuelve, el que aparece, el que no puede darse el lujo de derrumbarse, porque hay personas que necesitan que funcione. El peso de haber aprendido desde temprano que mi propio bienestar era secundario, y de haber cargado eso tanto tiempo que ya ni lo siento como peso, solo como normalidad. Eso también te lo entrego. Te entrego las noches de madrugada, las 2 de la mañana, con el pecho apretado y la mente trabajando en cosas que no tienen solución a esa hora. Las veces que el cuerpo está exhausto y la mente no le hace caso. Las madrugadas donde la ansiedad llega con sus preguntas y yo no tengo respuestas y me quedo solo con ella hasta que amanece. Te entrego también el cansancio espiritual que la ansiedad crónica produce. Los intentos de orar que se interrumpen porque la mente se va. La palabra que leo, pero que no aterriza, porque hay demasiado ruido adentro. La sensación de distancia de ti, no porque te hayas ido,
sino porque la activación constante de mi sistema nervioso bloqueó el canal por donde tú entras. Por eso llegué hoy, porque necesito que ese canal se abra de nuevo. Espíritu Santo, Consolador, el que ya estás presente en este momento, en este silencio que estoy tratando de sostener, entra en el lugar donde la ansiedad vive, no con fuerza, a menos sea en presencia, con la suavidad con que la luz entra cuando alguien abre apenas una ventana. Entra en la mente que no para, entra en el pecho que carga el peso, entra en el sistema nervioso que aprendió a vivir en alerta y que ya no sabe bien cómo salir de ese estado. Trae la paz interior que sobrepasa todo entendimiento, no la paz que depende de que las circunstancias estén resueltas, sino la que opera desde adentro hacia afuera, la que se instala en el centro antes de que el mundo cambie. Señor, hoy quiero hacer algo que quizás nunca hice de esta manera. Quiero declararle a la ansiedad que ya no le pertenece el lugar que ocupó, no con fuerza propia, con la autoridad que viene de saber a quién le eché lo que cargaba. La ansiedad no define quién soy. El zumbido de fondo no es mi naturaleza. Es una carga que llevo demasiado tiempo. No fui diseñado para vivir en alerta constante. Fui diseñado para el descanso real, el que solo viene de confiar en alguien más grande que mis circunstancias. Dios está conmigo, en la madrugada, con los pensamientos que no paran, en el lunes, con todo lo que trae, en el momento donde el pecho se aprieta sin razón clara. En todo eso, Dios está conmigo. Lo declaro hoy, aunque no lo sienta completamente todavía, aunque el zumbido siga ahí mientras oro, aunque la mente intente interrumpir con la lista de lo que queda pendiente, lo declaro de todas formas. Padre, te pido renovación específica. Renuévame el sistema nervioso, el que aprendió a vivir en alerta y que necesita ser reentrenado hacia el descanso. Sé que eso no sucede de un día para otro, pero sé también que hay algo que tú puedes hacer en las capas donde yo no puedo llegar, en las capas donde el miedo se instaló antes de que tuviera palabras para nombrarlo. Renuévame el sueño, las noches donde el cuerpo pueda descansar de verdad, no solo descansar el cuerpo mientras la mente sigue trabajando. Noches de descanso real, las que el salmista describe cuando dice que Dios da sueño a sus amados. Renuévame la presencia, la capacidad de estar completamente en el momento donde estoy, sin que la parte que anticipa problemas llegue antes de tiempo. La capacidad de estar con las personas que amo sin que la ansiedad divida mi atención. La capacidad de recibir los momentos buenos sin que el miedo de perderlos los arruine antes de que terminen. Gracias, Padre, por el cuidado activo que tienes por mí, por no ser indiferente al zumbido que llevo, por la invitación que hiciste, echar toda la ansiedad, que implica que sabías que la tenía, que la conocías, aunque no te sorprendió, y que aún así dijiste tráemela, la traigo hoy en toda. Amén. Quédate así, sin apresurarte. El lunes sigue siendo lunes. La semana que empieza sigue trayendo lo que trae. El zumbido puede que no haya desaparecido completamente en estos minutos, pero algo cambió. Nombraste lo que llevabas sin nombre. Lo pusiste delante de alguien que tiene cuidado activo por ti. Y ese acto de echar en lugar de cargar, es el comienzo de algo que no termina hoy, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, antodan, no la parte manejable, antodan, y el que la recibe no es indiferente a lo que le traes, tiene cuidado de ti activamente, ahora mismo. Antes de cerrar, escribe en los comentarios una sola palabra, la que describe lo que sientes ahora mismo. Tu palabra puede ser exactamente lo que alguien más necesitaba leer hoy
para saber que no estás solo en esto. Mañana hablamos de algo que pocas veces se nombra en los espacios donde se celebra a las madres. Hablamos de la mujer detrás del rol, la que no aparece en las tarjetas del Día de las Madres, la que sostiene a todos y raramente es sostenida. Si hay una mujer así en tu vida, o si eres esa mujer, mañana es para ti. No te lo pierdas. La ansiedad no eres tú. Es algo que cargaste demasiado tiempo solo. Y hoy diste el primer paso para no seguir cargándola igual. Hasta mañana.